En Kenia fueron recuperados alrededor de 80 cuerpos de una fosa común. Estos cuerpos pertenecerían a seguidores de una iglesia internacional llamada La Buena Noticia, que tenía por doctrina el hecho de quedarte sin comer, o sea, prácticamente morirte de hambre para poder abandonar así tu vida terrenal y llegar a alcanzar una vida celestial exitosa. Esto nos demuestra el gran poder de convencimiento que tendrían estos líderes y también la gran ingenuidad de estas personas para poder acceder a este tipo de doctrina, hasta incluso abandonar su propia vida y matarse no a sí mismos, sino también a su propia familia. Hoy te contaré sobre 3 de las sectas más peligrosas de estos últimos años. Una de estas sectas, la más peligrosa, la que acabó con la vida de más de 900 personas, es el Templo del Pueblo. Fue fundada en los años 50 por el señor Jim Jones, quien tenía un gran ideal. Él era crear un paraíso socialista donde no hubiera diferencias de raza, ni de nacionalidades, ni nada por el estilo. Bueno, hasta ahí suena aparentemente bien, pero ahora les comentaré todo lo que vino detrás. En el año 1975, o sea, 25 años después de haber sido fundada, Jim Jones llegó a convencer a 900 personas de mudarse con él a Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde formaría una comunidad utópica denominada o conocida como Jonestown. En una traducción sería como la ciudad de Jones. Los miembros de este templo se sintieron bastante atraídos por el discurso de Jim Jones. Posteriormente esto se convirtió en una gran lealtad y después fue a caer en fanatismo. Hay una frase muy buena de Hitler, otro líder que también terminó con la vida de muchas personas basada en una creencia de él o en algo que él quería imponer. Y es que él menciona que muchas veces cuando nosotros le repetimos a la gente cierta información o damos cierto mensaje consecutivamente, pues esto hace que cale en el cerebro y ya uno lo procese como una realidad. Y tal vez eso fue lo que practicó Jim Jones, porque no vamos a negar que era un líder, sí. También un líder te puede llevar a la cumbre, como también te puede llevar a lo más hondo. Su personalidad comenzó a tornarse entre errática y paranoica. En sus discursos, él comentaba a su congregación de que se estaban viendo amenazados por la CIA. Acusaba a estos agentes de ser unos cerdos capitalistas, que ya había llegado a oídos del congresista Leo Ryan sobre esta ciudad que se había formado, ¿no?, de Jonestown con estos 900 seguidores. Y algo más preocupante era el hecho de saber de unas famosas noches blancas donde se incitaría a las personas a quitarse la vida. Es que en estas noches blancas, Jim Jones ya ejercía esta práctica con algunas personas, donde les daba un refresco adulterado con cianuro. Y bueno, la idea era que ellos lo tomen y que los demás puedan ver esta forma, esta manera, para que cuando él diera la orden final, pues todos hicieran exactamente lo mismo. Ellos sabían en este lugar no solo habían personas adultas, sino también niños. Así que decidieron ir a corroborar esta información, ¿no?, saber si era cierto o no. Pero lamentablemente cuando este congresista llegó con algunas otras personas al lugar, pues fueron acribillados. Jim Jones dio la orden de que les dispararan porque les decía a la gente pues que estaban siendo amenazados por él, que él de repente iba a acabar con todo lo que habían estado construyendo, ¿no?, con esta hermosa ciudad y también con este paso que ellos tendrían más adelante hacia una vida celestial plena. Y los seguidores obedecieron a Jim Jones porque en realidad los acribillaron a este congresista que terminó muerto y también las personas que llegaron con él. Y fue así que luego de acribillar a este congresista Leo Ryan, pues efectivamente Jim Jones dio esa orden final y todas estas personas pues llegaron a consumir este refresco combinado con cianuro, logrando así una muerte en el momento. Bueno, una muerte tal vez rápida, pero imagino yo con bastante sufrimiento. Y fue así que toda esta comunidad de más de 900 personas llegaron a obedecer esa orden, olvidándose así de su propia razón. Pero más alegre, pues mamita, porque también si vas a estar así triste, van a decir que te estoy obligando, Luli. Bueno, ella es la invitada de este video. Saluda, se llama Lulu, tampoco con sobrepeso. Cuando fueron por los cuerpos de estas 900 personas, entre las cuales habían 300 niños también y bebés, llegaron a encontrar también el cuerpo de él.
¿no? Y también encontraron unas grabaciones que de todas maneras habían sido obtenidas por la CIA, donde al momento de que él da la orden dice: acabemos ya con esta agonía. Esas fueron las palabras previas antes de ordenar a todas estas personas a quitarse la vida. Desde ahí sería el suicidio colectivo más grande de la historia. Estamos hablando de cerca de 1000 personas suicidándose de esta manera, pero obviamente no por decisión propia, sino por el hecho de que un líder les da esta orden y que les hace creer que llegando a hacer esto pues obtendrían esa vida celestial con las que muchos sueñan y por las cuales a veces están dispuestos a hacer cosas bastante trágicas como esta, incluso en contra de su propia vida. O sea que este caso ha sido bastante duro, ¿no? Comentado también, y nos genera mucho dolor y hasta mucho temor, pues no sería el único, porque también existió uno llamado la Rama Davidiana que se vivió en Waco, Texas. La Rama Davidiana fue una secta cerca de Waco, Texas, que fue fundada en el año 1955. Esta fue derivada del grupo religioso Davidianos Adventistas del Séptimo Día. En el año 1981, el señor Vernon Howell se llega a incorporar a esta congregación, a esta iglesia. Él ya había tenido denuncias por haber mantenido relaciones sexuales con una menor, y aparte venía de una familia disfuncional. Tras una pugna por la dominación de la secta, Howell llega a convertirse en el líder supremo de los davidianos, y él quería poder tener un nombre un poco más bíblico, así que decide hacer un cambio. Y fue así que él se cambió de nombre por el de David Koresh, o de David Koresh. David por el hecho de reivindicar una conexión divina con David, quien era el rey de los judíos, y Koresh porque es una palabra en hebreo que significa Ciro, y con Ciro, el grande de Persia. Asumió su rol autodeclarándose como profeta y mencionando de que había recibido la misma unción que recibió Jesús al momento de ser bautizado. Los mensajes que él impartía a sus seguidores eran sus enseñanzas apocalípticas de la Biblia y también las interpretaciones que él daba sobre el libro de Revelaciones y de los 7 sellos, donde él predecía los eventos que se anunciaban en el Apocalipsis. Y lejos de asustar a estas personas, pues lo que hacía era atraer cada vez más y más seguidores. Koresh le hizo creer a sus seguidores que para poder hacerle frente a lo que venía con el Apocalipsis, necesitaba tener un ejército de Dios. Pero este ejército no solamente necesitaba fieles, sino también armas. Y es que llegó a formar un gran arsenal de armas. Este arsenal de armas se tuvo que trasladar junto a sus seguidores a un complejo davidiano conocido como Mount Carmel. Y además él introdujo la idea de poder practicar matrimonios espirituales con muchas mujeres. Se supo que David Koresh llegó a tener alrededor de 10 hijos con diferentes mujeres. Hasta ese momento vemos que estos líderes en sí buscan llenar también sus propios vacíos, ¿no? Y se aprovechan de la gente que puede estar bastante vulnerable por distintos temas. Y es que en esos momentos, creo yo, no se hablaba tanto de la depresión ni distintos otros problemas mentales con los que se habla al día de hoy, que se tiene mucha más facilidad de poder decir cómo te sientes, ¿no? Sin embargo, ahí era bastante limitado esto, creo yo, o imagino que por eso estaban estas personas predispuestas a llegar a caer en mensajes y vidas tan extrañas, tan fuera de lugar, haciéndose daño a sí mismo para supuestamente alcanzar la promesa de tener una vida excelente, feliz y celestial. Ya en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzaron a llegar distintas denuncias de abusos sexuales en este complejo davidiano y también de tráfico de armas. Esto hizo de que emitieran una orden para llegar a este lugar y terminar con este complejo. Este lugar fue sitiado durante 51 días y donde se pedía hacer algún tipo de negociación para liberar a algunas personas, ¿no? Algunos fieles, que tal vez sí se habían dado cuenta de que estaban metidos en algo peligroso y que optaban por querer irse. Y lo que se cree en estas congregaciones o lo que se ejerce muchas veces es el hecho de, una vez que estás adentro, como la mafia, ¿no? Una vez que estás adentro, si sales, pues sales mal. Entonces esta es la premisa de muchos de estos lugares. Se ejerció la negociación, lograron liberar a algunas personas que, bueno, seguro dentro
del poco de razón que le quedaba, querían irse. Pero ya el 19 de abril es cuando se da el verdadero enfrentamiento y donde Koresh da la orden a todos los que estaban en este lugar de que comenzaran a disparar, de que utilizaran esas armas que tenían para componer supuestamente el ejército de Dios en manera de defensa. Y se dio una balacera mortal. Cuando se dio esta batalla, pues lanzaron gases lacrimógenos, empezó esta balacera y todo esto conllevó a un gran incendio. En cuestión de minutos, pues el Mount Carmel quedó reducido a cenizas y los 79 davidianos que estaban en este lugar pues murieron. Se llegó a encontrar el cuerpo de David Koresh, de haber tenido un balazo en la cabeza. No se sabe con exactitud si es que David Koresh se suicidó o es que lo asesinaron. A raíz de lo sucedido se criticó mucho las acciones gubernamentales por la muerte de estas personas, ¿no? Cerca de 80 personas que murieron en este lugar. Las demás pues fueron liberadas. Y dentro de los sobrevivientes también mencionaron de que en los días de paz, de tranquilidad, pues hay gente que no se había arrepentido de estar en este sitio porque sentía que habían formado una gran familia. Pero si hablamos de que en este sitio se dieron distintas violaciones sexuales y de que este hombre, David Koresh, con la premisa, ¿no?, de establecer cosas que a él le convenían, como el hecho de casarse con distintas mujeres, de poder tener esta vida sexual libre, digamos, y aparte formar este lugar donde él se sentía un gran líder, donde él se sentía todopoderoso, pues era a quien más le convenía efectivamente era él, ¿no? Y los adeptos de este lugar que sentían tal vez esa familia porque estaban todos viviendo en un mismo sitio, creyendo en lo mismo, entonces se sentían cómodos. Estas fueron palabras de algunas personas que llegaron a sobrevivir a este atentado. Con esto que les cuento ya sería la segunda secta más peligrosa, donde también acabaron con la vida de varias personas. Pero hubo una tercera, y si vamos calculando tal vez por la cantidad de muertos, ¿no?, que hubieron entre una y otra, pues esta tercera tendría menos muertes, pero igual no deja de ser bastante peligrosa, porque se llega a fundar en los años 1970, nombre de Heaven's Gate, en el rancho de Santa Fe de California. Ellos llegaron a utilizar la tecnología digital para poder difundir sus mensajes y sus creencias. Esta congregación fue fundada por una pareja, el señor Marshall Applewhite y su esposa Bonnie Nettles, quien era una enfermera que él llega a conocer cuando fue recluido en un centro psiquiátrico. Así que aquí va el primer consejo, y es que si piensan seguir a, no sé, cierta religión, porque todos estamos libres de ir por donde más nos conviene, pues al menos démonos el tiempo de poder averiguar quién es el líder máximo y qué mensajes está impartiendo para no sé, tal vez dejarnos llevar por nuestra vulnerabilidad en algún momento y terminar cayendo en sectas tan peligrosas como estas que ya les mencioné, y con todo lo que esta pareja también hizo en otras personas. Esta pareja comenzó a viajar por los Estados Unidos reclutando a distintos seguidores a quien les puso de nombre La Tripulación. Una vez que su esposa llega a morir, llega a fallecer, pues Applewhite se queda bajo el mando de esta congregación. La filosofía de este grupo era toda una mezcolanza. Por un lado estaba el mensaje bíblico que todos conocemos, o la mayoría de católicos y cristianos, cuando pensamos de que Dios envió a su Hijo Jesús, ¿no?, y que Jesús pronto vendrá para llevarse a las personas que creen en Él, etc. Pero no contento con eso, Él también impartía otro mensaje donde daba a conocer de que Jesús sería un alienígena, o sea que él creía tanto en Dios y en los ovnis. Y que bueno, y como el mundo ya estaba por acabar, la tierra estaba por destruirse, pues Jesús efectivamente vendría a recoger o a salvar a ciertas personas, pero no sería como lo menciona la Iglesia Católica o los cristianos, no. O sea, de que de una forma aparece como un rayo y se va a ir, sino que aparecería en un platillo volador, porque sería un ovni que se llevaría a las personas así. Por eso se dice que era una mezcla de varias creencias, ¿no? Lo loco es pensar de que haya habido personas que hayan seguido a este señor y que él haya podido impartir o dejar en sus cerebros esto para obtener la cantidad de seguidores que tuvo. En sus sermones él combinaba la ciencia ficción con el Antiguo Testamento y también instaba a sus seguidores
a poder superar sus vibraciones genéticas como una forma de salir de sus vehículos para que sus espíritus pudieran resurgir a bordo de una nave espacial y encontrar el siguiente nivel evolutivo por encima del ser humano. Así fue como los convenció de consumir un puré de manzana acompañado de barbitúricos y también de un trago de vodka. Esto llevó a que 39 personas fueran encontradas muertas, inclusive el propio Marshall Applewhite. Consumiendo todos este preparado en una misma hora y en un mismo lugar, haría de que en ese momento salgan de su cuerpo, ¿no?, de su carne, y que su alma pudiera llegar al preciso instante en que una nave espacial estaría pasando para que, sus almas pudieran ascender hacia ese sitio y llegaran a tener esa nueva vida que habían estado esperando. El 26 de marzo de 1997 fue el día en que estos agentes llegaron a encontrar estos 39 cuerpos, todos coincidentemente cubiertos con mantos púrpuras y con bolsas en la cabeza. Además uniformados con sudaderas blancas y negras, y todos tenían zapatillas Nike. Estas 3 sectas se llevaron la vida de muchas personas, pero también hay algo importante, y es que a ninguna de ellas las obligaron. O sea, todos ellos llegaron a este sitio porque quisieron, porque encontraron, qué sé yo, tal vez una especie de familia, ¿no? Algún tipo de importancia. Podría asemejarse un poco a cuando hay ciertos jóvenes que llegan a caer en pandillas porque sienten que ahí, a pesar de que se imparte un mensaje negativo, a pesar de que hacen cosas en contra de muchas personas, al sentir ese calor familiar, pues hace que valga la pena. Es algo triste, algo lamentable, porque el primer grupo, donde llegan a matarse 900 personas, y han sido muchas más, calculando ya las personas que se habían suicidado antes en estas famosas noches blancas que tenían ellos de prueba, pues es algo descabellado imaginar que viendo que otras personas se están quitando la vida, tú creas que, llegado el momento tú también vas a hacer eso y vas a tener una gran recompensa, que es acceder a una vida celestial. Sobre esto se tejen muchas versiones. Muchas personas pueden estar a favor o en contra, dirán que efectivamente después de esta vida tenemos otra. Al final eso no lo vamos a poder saber ni asegurar. Lo que sí debemos de creer que tenemos esta vida ahora y que debemos de cuidarla y atesorarla de la mejor manera. Porque creo yo, ni tampoco yo puedo imponerte a ti a lo que tú vas a creer. Creo que si estoy viva y que si puedo avanzar en muchos aspectos es porque Él lo permite. Y entendiendo eso, sé que Dios significa una palabra y es amor. Y el amor debe ejercerse primero en uno mismo. Entonces jamás uno puede caer en algún lugar donde te vas a hacer un daño en el nombre de Dios. Porque recuerden que antes también hemos pasado por eso. En el nombre de Dios han matado a muchas personas cuando se dio la famosa Santa Inquisición. Y estamos hablando de que estas sectas han sido creadas en el año 1950, 1955 y 1970. Estamos en el 2023. Han sido, 70 años, 50 años, por lo menos 50, 70 años. Suena mucho tiempo, pero en realidad no es tanto. Y si vemos al día de hoy, hay todavía distintas sectas que tal vez no promueven un suicidio colectivo, ni que tampoco, te tomes ciertos venenos o que formes un arsenal con armas, pero sí promueven ciertas limitaciones en la vida misma. Y eso también es algo descabellado. Y sobre todo, es más descabellado si tú lo permites. Así que si tienes algún problema, alguna carencia, es mejor que las soluciones con especialistas, acercándote a tu familia, teniendo una conversación contigo misma, a llegar a caer en este tipo de agrupaciones que puedan agredir tu propia vida. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y que me puedas seguir en las distintas redes sociales. Ya se quiere despedir antes de que acabe el video. Despídete, Luli. Chao.